SER Podcast. Una persecución política para evitar que Donald Trump se presente de nuevo a las elecciones de Estados Unidos. Es lo que buena parte de los republicanos ven tras el registro, con orden judicial, de la mansión en Florida del expresidente. Este nunca ha sido un país en el que quienes llegan al poder, quienes llegan a presidentes, usan ese poder para perseguir a sus pasados o futuros oponentes políticos. Hasta hoy, cuando el Departamento de Justicia y Biden han enviado a 30 agentes a la casa de un expresidente al que podrían enfrentarse en un par de años. Un hecho antidemocrático, inconstitucional, destructivo y peligroso, ha señalado también el senador Marco Rubio, que no es el único que ha asumido esa teoría de la persecución político-judicial después de que decenas de agentes del FBI hayan inspeccionado la casa de Trump en Mar-a-Lago. Un hecho sin precedentes, dicen, más propio de países del tercer mundo, señalan también con desprecio. Y es verdad que el hecho no tiene precedentes, pero también lo es que Trump ha venido teniendo actuaciones también impensables en un presidente de Estados Unidos hasta que él llegó a la Casa Blanca. También lo es que Trump ha sido un presidente sin precedentes. No hay que irse muy lejos. En enero del año pasado, después de haber perdido las elecciones, de poner en duda los resultados, después de animar a sus seguidores en un mitin a ir al Capitolio, dejó que pasaran 3 horas, estuvo durante 3 horas viendo la Fox en la televisión, las imágenes del asalto, sin hacer absolutamente nada, hasta que por fin les pidió que se fueran, con este mensaje: nos han robado las elecciones, pero tenéis que iros a casa. No queremos que nadie salga herido. Han sido unas elecciones fraudulentas, pero no podemos caer en manos de estas personas. Os quiero, sois muy especiales, sé cómo os sentís, pero marchaos a casa. Un comité investiga su actuación esos días ante ese asalto en el que murieron 5 personas, mientras Trump, ha determinado ese comité, veía tranquilamente la Fox. Y si el Departamento de Justicia lo investiga, si investiga a Trump, es porque se llevó de la Casa Blanca 15 cajas de documentos que Archivos Nacionales estuvo meses reclamándole, y cuando las devolvió, esa agencia federal se encontró con que contenían material clasificado. Se lo había llevado, se había llevado documentos secretos y tardó meses en devolverlos. De ahí la investigación y de ahí el registro de la pasada madrugada. Pero hoy la reacción de los republicanos ha sido más encendida que la del propio Trump, lo que da una medida de hasta qué punto han calado sus discursos, sus lógicas, sus teorías de la conspiración en ese partido, en el Partido Republicano, y en el clima político estadounidense. La Casa Blanca acaba de pronunciarse hace unos minutos. Recuerda su portavoz que nadie allí, ni Biden ni nadie, había sido informado del registro, que el Departamento de Justicia hace su trabajo y que es un trabajo independiente. Los comerciantes españoles hoy van a ser los únicos de Europa que van a tener que apagar sus escaparates a las 10 de la noche. Y este mensaje, el tuit de ayer de Isabel Díaz Ayuso, es el mensaje hoy de Génova, del portavoz adjunto Jaime de Olano, que ha asumido ya abiertamente las tesis de la Comunidad de Madrid y que esa sea la estrategia para criticar el plan de ahorro energético. En Twitter, precisamente, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha recordado hoy que este ahorro es vital para la seguridad energética de Europa y ha celebrado que varios Estados miembros estén tomando valiosas medidas, escribe, por huir de la bronca política y situarnos de nuevo en lo que persiguen estas medidas. Sobre el recurso al Constitucional, por cierto, anunciado inmediatamente después de la comparecencia ayer de Rivera, hoy el gobierno madrileño se da tiempo, los 3 meses que fija la ley, para presentar ese recurso, por si cae antes en el Congreso, dicen. A eso se han apuntado Andalucía, Galicia o Murcia, que estudian si es o no constitucional, comunidades gobernadas también por el Partido Popular, que hoy además exige al gobierno los informes técnicos y jurídicos sobre las medidas de ahorro. Eso hoy, porque ayer ninguna comunidad pidió esos informes en la reunión con Transición e Industria. No hubo dudas, no se plantearon dudas, no se plantearon propuestas, no había voluntad de consensuar protestas. Por tanto, me parece que es un juego en espiral. Como me voy dando cuenta de que ni siquiera leí el decreto ley ni entendí nada, sigo pidiendo, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que es una irresponsabilidad grande. Esto nos ha contado en Hoy por Hoy la ministra Teresa Rivera, que ha insistido en que el decreto no busca sancionar, que ese no es el objetivo, que hay que dar margen a los sectores para adaptarse, y eso sí, que si las comunidades no lo aplican, si hacen la vista gorda, no dudarán en llevarlas también al Constitucional.
Quedan 2 horas para que entren en vigor algunas de estas medidas de ahorro, las temperaturas límite en los aires acondicionados, el apagado de escaparates y en algunos lugares ya las han puesto en práctica sin esperar, mientras en otros continúan las dudas. En la calle ha estado toda la tarde Mar León, buenas noches. Buenas noches, Marina. Aquí en la calle, como tú dices, las persianas de los comercios están echadas y algunos ya han dejado los escaparates con las luces apagadas, ya que esta medida entra en vigor a partir de las 12 de la noche. Pero otros, tanto tiendas pequeñas como grandes multinacionales, todavía permanecen con las luces encendidas, y es que muchos dependientes ni sabían de la existencia de estas normas. De momento a nosotras no nos han dicho nada, nuestro jefe sigue todo igual, no vamos a apagar ningún escaparate y el aire acondicionado sigue a la misma temperatura que siempre. A medianoche sabremos si se suman más comercios a ahorrar energía apagando la luz. Gracias, Mar. Es uno de los asuntos, un día más de este martes, pero hay otros. El día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Empezamos por el deporte, por ella. The 1999 US Open Women's Singles Champion, Serena Williams, la tenista en activo con más Grand Slam, prepara su retirada. Algunos medios, como el New York Times, aseguran que será tras el US Open, que se juega en menos de un mes y que es el primer torneo que ganó. Ella, en una columna en Vogue, no le pone fecha, ha contado que no le gusta la palabra jubilación, pero sí admite que está en una evolución, que se está alejando del tenis hacia cosas, dice, más importantes. Señala, por ejemplo, que quiere hacer crecer su familia. Aquí en España hay 3 hombres en prisión provisional acusados de violar en grupo a una chica de 18 años en Córdoba este fin de semana. Rafi Valenzuela, subdelegada del Gobierno. La verdad es que es difícil encontrar las palabras que expresen la profunda indignación, la profunda condena y el profundo rechazo que me provoca esta situación, esta violación grupal. Además, en Barcelona han cesado al cónsul de Pakistán después de que su secretaria le haya acusado de abusar de ella sexualmente y de también acosarla. Él lo niega, dice que ella le denuncia por venganza. Fuera de nuestro país, en Taiwán, ha empezado hoy maniobras militares. La isla ha empezado maniobras militares con fuego real para simular cómo se defenderían en caso de una invasión china. Pekín sigue, por cierto, con sus propios ejercicios en la zona. Y tenemos ya las primeras consecuencias de la nueva presidencia de Gustavo Petro. Como habían adelantado él mismo y Nicolás Maduro, Colombia y Venezuela retoman relaciones rotas desde 2019. Empezarán, según el Ministerio de Defensa venezolano, por restablecer las de ámbito militar. Y terminamos con una noticia que afecta a casi todo el mundo: los cambios en WhatsApp. Lo mejor es irte de un grupo sin que nadie se entere. Yo eso de verdad que me parece el mejor invento del mundo. Porque muchas veces no quieres contestar a la gente o te sientes apurado, y pues que quiten en línea, pues a lo mejor puedes utilizar WhatsApp más libremente. A mí me encanta, sobre todo para cambios para mejorar la privacidad de la aplicación que se pondrán en marcha este mes. Los principales: elegir quién puede ver si estamos o no en línea y salir de grupos más discretamente, sin que salte a todos los miembros el aviso, aunque el administrador sí lo sabrá. Gracias, Isabel. Y para el análisis esta noche en Hora 25 tengo aquí conmigo a Ruth Ferrero. Buenas noches, Ruth. Hola, buenas noches, Marina. A Santiago Martínez Vares. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas noches, encantado, y Marina. A Fernando Garea. Buenas noches, Fernando. Hola, ¿qué tal, Marina? Y quiero que me contéis ya cómo lleváis vosotros lo de que os presionen para responder en WhatsApp. Si os han dicho alguna vez eso de ¿por qué no contestas si estás en línea, Fernando? Sí, claro, a todo el mundo. Y creo que algunas de las medidas que he oído también lo de los pantallazos, lo de no poder reenviar según qué fotos, eso me parece muy útil para temas muy serios de los que hemos hablado recientemente, que tienen que ver con intimidad, etcétera. Eso está muy bien. Falta alguno más, pero también lo de salirse del grupo sin que se note está bien. Aunque ya sabes que el pavor que suele dar es que te quedes solo en un grupo después de que se hayan ido todos y no seas consciente de que estás tú solo. Que también casi todos nos hemos visto en esas. No, lo decía por un amigo. Ruth. Sí, lo mismo, que te quedes solo en los grupos de cumpleaños y demás, ¿no? Bueno, yo creo que también es una estrategia comercial por parte de WhatsApp, ¿no? Para competir con otras redes sociales que en parte le están haciendo sombra en temas de protección de la intimidad, como puede ser Telegram, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido, bueno, pues la estrategia empresarial, a ver cómo le funciona. Santiago, ¿tú tienes las notificaciones activadas de WhatsApp? Sí, las tengo y somos absolutamente esclavos, o por lo menos yo, parte de mi oficina es el WhatsApp, y yo sí me reconozco con un problema con el teléfono móvil. Al final yo tengo la sensación de que me vibra cuando no me vibra en el bolsillo. O sea, eso es una... La vibración fantasma. No estás solo, Santiago. Efectivamente, y hace... Como en los grupos, Fernando, no estás solo. Hace que uno reflexione. Porque cuando pasas horas de desconexión, cuando pasas horas en la naturaleza,
te das cuenta de lo esclavo que puedes llegar a ser. Pero es cierto que los que venimos de hacer radio con Revox y en aquella época que era muy difícil, ahora con un teléfono puedes hacer radio. O sea, la tecnología tiene una parte indudablemente buenísima. Y el problema es que trabajamos, no solo la herramienta es mala, el problema es que probablemente estamos 24/7, 365 días del año. O sea, el problema no es la herramienta, es el mal uso de la herramienta. Vamos a contar que hasta que han sonado los pitos, Santiago, estabas ahí, dale que te pego al móvil. Terminando de trabajar, es que el autónomo tiene ese problema. Para los periodistas es muy útil también. Claro. Lo que antes tenías que hacer con una llamada a alguien importunando si podías o no, ahora lo puedes resolver con un WhatsApp, incluso con un emoticono. Hemos llegado a conseguir exclusivas, ¿sabes? Sin ninguna duda, pero al final eso nos demuestra que todo el mundo, o sea, los políticos, los empresarios, los CEOs, están dependiendo de esta herramienta. Decías tú, Telegram, desgraciadamente, para ellos no está tan popularizado como WhatsApp. Es que, ¿quién no tiene WhatsApp? Yo tengo 2 amigos sin WhatsApp, 2 amigos que siguen recibiendo solo SMS y correos electrónicos, 2. Y son periodistas los 2, los únicos que conozco. Grandes excepciones. Pues esta noche, además de lo más inmediato que nos deja la actualidad, vamos a analizar eso, cómo nos afecta esa presión por estar disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, esa esclavitud que decías, ¿no, Santiago, de alguna manera? Nos vamos a Washington. Mr. Trump, can we get your reaction to the raid? Hoy Donald Trump, en contra de lo que suele ser habitual en él, no ha querido hablar con los periodistas que lo han abordado al salir de su torre, después de que el FBI registrara su otra casa, su mansión en Florida, de Mar-a-Lago. La misma mansión a la que se llevó al marcharse de la Casa Blanca varias cajas con documentos que meses después devolvió a Archivos Nacionales y que resultaron ser documentos, algunos de ellos clasificados. Trump sí ha emitido un comunicado en el que habla de asedio, de que su casa ha sido asaltada, y ha puesto además en marcha una campaña en su página web pidiendo dinero a sus seguidores para financiar la lucha del gran pueblo estadounidense, dice, y oponerse a la caza de brujas de la izquierda y la persecución política del expresidente. No hemos escuchado a él, pero sí a otros líderes republicanos que han salido en tromba a defender que está siendo víctima de una persecución. Manuel Ruiz Rico, buenas noches. Hola, buenas noches, Marina. Manuel es el periodista que informa desde Washington para la SER. Han transcurrido ya horas, Manuel, desde ese registro de madrugada, en la madrugada de allí, a la mansión de Trump en Florida. En este momento, ¿qué sabemos de la investigación? Pues tenemos todavía pocos detalles concretos de la investigación. Por un lado, porque Trump no termina de mostrar la orden de registro, como le han pedido muchos periodistas, y por otro lado, porque el Departamento de Justicia y el FBI están siendo muy cautos y ni siquiera se han pronunciado al respecto. Así que los medios de comunicación estamos sobre todo funcionando con filtraciones y con llamadas a fuentes que están un poco en el entorno del caso. Y los 2 detalles más importantes han venido hoy por parte del New York Times y del Miami Herald. El New York Times esta tarde ha informado de que el Departamento de Justicia estaría haciendo esta investigación, pero no vinculada con el asalto al Capitolio, sino simplemente con la denuncia que hizo la Agencia de Archivos Nacionales sobre el hecho de que Trump tenía cajas con documentación clasificada en su mansión de Florida. Y luego el Miami Herald sí que ha citado también fuentes del FBI de la operación de Florida, y es el único medio que ha dado un dato y que ha dicho que el FBI se habría llevado de esa mansión docenas de cajas con documentos clasificados que se añadirían a las 15 que el presidente ya devolvió a Archivos Nacionales, y que Archivos Nacionales fue lo que le puso sobre la pista de que Trump pudiera tener muchas más cajas y documentación en su mansión de Florida. Hemos escuchado al empezar a uno de los senadores republicanos, a Marco Rubio, que ha salido hoy a denunciar una caza de brujas contra Trump para evitar que se presente a las elecciones, a denunciar que es un hecho sin precedentes. Estamos, Manuel, ante una acción delicada. No han sido muchas las investigaciones que impliquen a presidentes en este sentido de los Estados Unidos, pero el fiscal general ya ha señalado que ningún presidente o expresidente está por encima de la ley, y la Casa Blanca acaba de responder a eso de la caza de brujas. Insiste en que el Departamento de Justicia no informa de su trabajo al presidente, que se enteraron por los medios. Efectivamente, yo creo que está todo en un terreno tan sin precedentes y todo tan prematuro que los demócratas se están poniendo muy de perfil, de momento, por lo menos, en esta primera fase del proceso. Esta mañana solo Nancy Pelosi, que como gran líder, digamos, o sea, como una de las grandes líderes del Partido Demócrata, se pronunció simplemente diciendo también lo mismo, que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente de Estados Unidos. Y luego ya por la tarde
A la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se le ha preguntado muchísimo en la rueda de prensa, también se ponía de perfil y decía esto en la rueda de prensa. It would not be appropriate for us to comment on any ongoing investigations. I can say decía que no, que para ella no veía apropiado pronunciarse sobre ninguna investigación que esté en marcha y ratificaba que el presidente Joe Biden cree en el Estado de Derecho, en la independencia del Departamento de Justicia y en que las investigaciones tienen que estar libres de influencia política. Decía esto en respuesta a las acusaciones del Partido Republicano, que sí que han sido muy duras y sí que han salido en tromba para defender a Donald Trump. De todas maneras, como tú decías, Marina, entramos en un terreno sin precedentes. Y la gran pregunta ahora es qué pasará con la investigación y si finalmente a Trump pudiera ser condenado por haber cogido información clasificada de la Casa Blanca y llevársela a su casa de Florida. Aparentemente, según los juristas americanos, habría 3 leyes que se podrían aplicar en este caso. Sí. Las 3 contemplan penas máximas de cárcel, una de 3 años, otra de 5 y otra de 10. Y la duda legal ahora mismo es qué pasaría si Donald Trump es condenado, no ya solo a una pena de prisión, sino una condena criminal, que bien pudiera ser una multa, y si eso impediría o lo vetaría para presentarse a unas elecciones presidenciales. Y lo que todo el mundo da por hecho es que habría una batalla legal, porque aparentemente la Constitución no dice nada, las leyes americanas y estatales tampoco son muy claras al respecto. La tradición ha sido que no, que era un consenso político hasta ahora, que si alguien era condenado criminalmente pues no se podía presentar, pero de nuevo estamos en un terreno sin precedentes y Trump a buen seguro daría la batalla legal, porque si en última instancia esto llega al Supremo, el Supremo tiene una mayoría súper conservadora por 3 jueces que nombró el mismo Donald Trump en su día. Ahora te pregunto por el calendario electoral que tiene Estados Unidos por delante, pero Manuel, esta investigación del Departamento de Justicia no es la única que hay en marcha que afecta al expresidente Donald Trump. Está por determinar también su papel en el asalto al Capitolio, que recordábamos en portada. Efectivamente, Donald Trump tiene todavía un par de investigaciones pendientes, una de ellas por el Departamento de Justicia sobre el asalto al Capitolio, independiente de esta de los documentos que tiene en su mansión, documentos clasificados que tendría en su mansión de Florida. También hay 2 comisiones del Congreso, precisamente una sobre las cajas de la mansión de Florida y otra sobre el asalto al Capitolio. Las 2 comisiones del Congreso están en marcha y luego tiene otra investigación en su estado natal, en Nueva York, sobre su gestión de negocios en ese estado y declaración de impuestos. Y precisamente hoy un juez federal ha obligado a Donald Trump a que presente la declaración de impuestos que tiene en Nueva York y que la presente ante el Congreso para que sea pública. Y esto está muy relacionado con la posibilidad precisamente de que Donald Trump dé el salto de nuevo a su candidatura a ser presidente de Estados Unidos, porque un presidente de Estados Unidos tiene dos cualidades que Donald Trump aprecia mucho. Una es, y además lo ha dicho él muchas veces, una de ellas es la inmunidad como presidente y la otra es la posibilidad de hacer un indulto. Y el propio Donald Trump, en su anterior etapa como presidente, ya especuló con la idea de que si fuera condenado por algún motivo se podía dijo, indultar a sí mismo, que también es otra acción sin precedentes en la política norteamericana. Eso ha venido insinuando, ¿no?, en las últimas semanas, que quiere presentarse a las próximas elecciones presidenciales. Estamos además a unos meses de las legislativas. ¿En qué punto están los republicanos sobre esa posible candidatura de Trump, Manuel? Los republicanos el partido lo mira todo con bastante, de momento, relativa incertidumbre. Lo que todo el mundo da por hecho es que Donald Trump se va a presentar. En el país eso prácticamente es un clamor. De hecho, se especuló con que Donald Trump anunciaría el 4 de julio, el Día de la Nación Norteamericana, su candidatura. De momento Trump no lo dice de manera directa, aunque lo sugiere continuamente. Es un hombre además que, como viene del mundo del espectáculo, maneja muy bien los tiempos y seguro que él tiene en mente la manera de hacerlo y una estrategia a seguir. Seguro que no está improvisando nada. Pero el hecho de que todo el mundo dé por hecho que se va a presentar es lo que hace que no haya enfrente ningún candidato republicano que haya querido dar el paso. Ahora mismo solo hay 2 personas que están un poco en esa delantera, que sería el expresidente Mike Pence, que estuvo de hecho hace un par de semanas en Washington dando ya un evento y unas conferencias, parece que afinando un poco su perfil de cara a unas posibles primarias del Partido Republicano. Y luego Ron DeSantis es un hombre que se señala mucho a sí mismo, precisamente gobernador de Florida, que desde ayer está clamando mucho y duro contra la acción del FBI en la mansión de Trump, y serían ahora mismo las 2 personas los 2 hombres fuertes que en el caso de que Donald Trump no quiera presentarse a las elecciones, ellos podrían dar el paso. De todas maneras, Donald Trump, como tú decías antes en la introducción, está aprovechando toda la operación del FBI para hacer comunicados y vincular todas sus quejas y todas sus protestas y todos los mensajes que lanza en contra de esta operación
para pedir dinero para su campaña de recaudación. Por lo tanto, todo el mundo da por hecho que al final todo esto llevará a que utilice incluso esta operación del FBI para anunciar su candidatura y para aprovecharla con fines electorales. Pues desde Washington para la SER, Manuel Ruiz Rico, muchísimas gracias, Manuel. Buenas noches, gracias. Bueno, la noticia en sí del registro nos ha impactado esta mañana, ya solo el registro, pero es que las reacciones son aún más llamativas y todo esto que nos ha estado contando Manuel. Fernando. Bueno, mi respuesta es más bien cínica y es que ojalá le encuentren algo, porque como no le encuentren nada, este victimismo le va a terminar de hacer presidente de los Estados Unidos de nuevo si es que lo necesitaba. De momento, como hemos escuchado en la crónica, es muy difícil que tenga resistencia dentro del Partido Republicano porque no ha existido el Partido Republicano mientras se ha producido en todos los últimos años el ascenso de Trump, pero ahora menos todavía si Trump además tiene la medalla de la persecución, lo digo en términos españoles, de los aparatos del Estado y la policía patriótica que le persigue para buscarle una causa, además una especie de causa general en la que busca algo en la que meterle mano precisamente para inhabilitarle. Con ese discurso es una bomba electoral de cara a las próximas presidenciales y por eso digo que ojalá por el bien de todos le encuentren alguna cosa. Y en esa retórica, ¿no?, en la que se instala Trump, además, en un país que ya estaba muy dividido desde su ascenso al poder. Santiago. Sin ninguna duda, la tierra de las oportunidades se ha comportado de una manera terrible, porque lo que empezó como una aventura de que cualquiera puede ser presidente del gobierno de los Estados Unidos ha acabado en una pésima noticia para el resto del mundo. Es un señor que se ha saltado todas las reglas de la política, que es capaz de llevarse secretos oficiales del país y que todo este caldo de cultivo, además, tenemos clarísimo que le beneficia electoralmente. O sea que su acción incendiaria, su acción de ser pirómano y bombero, es lo que le lleva a la retroalimentación. Y cuando miras estudios electorales ves que le sigue funcionando, que es que no va a menos, sino que va a más. Y esto nos debe hacer reflexionar qué está ocurriendo en el mundo, porque cada día vivimos encrucijadas más complejas, el mundo cada día va a desafíos más arriesgados y se van abriendo formas de hacer política que nos ponen todos los días cerca de un precipicio. Lo de Trump es todos los días llevar las cosas a un extremo y desde luego no nos viene nada bien al mundo tener gobiernos inestables, y Trump lo que ha traído al mundo moderno es inestabilidad, muchísima inestabilidad. Nos decía Manuel, es un escenario todavía muy incierto, pero desde luego preocupante, Ruth. Mucho, porque lo que pone encima de la mesa es la creciente polarización, además, que cada vez más tenemos en la sociedad norteamericana. Hoy es más fuerte Donald Trump de cara a una potencial carrera a las presidenciales. Creo que es una situación extremadamente delicada, por lo que comentaba Santiago, porque vamos a asistir a una lucha judicial en torno a la legislación. En el caso de que le encuentren algo, ¿no?, en esa materia, los juristas plantean que todo aquello que no está en la Constitución norteamericana no tiene por qué cumplirse. Por tanto, si fuera declarado culpable por la vía del derecho penal ordinario en Estados Unidos, no tendría por qué no poder presentarse legalmente, porque no está en la Constitución. Iría por un cauce paralelo. Y esto hace que, efectivamente, por una razón de ética, quizás otros no se presentaran, pero en el caso de Trump parece que eso no va a ser el caso, precisamente por lo que se ha apuntado también en la crónica, ¿no? Porque ya se especuló con esos indultos, esos autoindultos y demás. Y luego creo que es interesante no perder la perspectiva de las dos vías que están abiertas contra Trump en Estados Unidos, que una es la vía política, por los hechos políticos del 6 de enero, por esta otra cuestión que afecta a la ley de registros presidenciales, pero fundamentalmente yo creo que no hay que desviarse y no perder el foco en la vía fiscal,
porque también eso es algo que le impulsa precisamente a mantener sus aspiraciones a la carrera presidencial. Parece que el único que podría hacerle, que va detrás en esa carrera en las primarias es el gobernador de Florida, pero que están cerrando absolutamente filas en esa materia porque saben que mantener unificado al electorado republicano les hace todavía más fuertes, especialmente en esa supuesta caza de brujas, como así lo plantean. Y de hecho, ya están saliendo voces, ¿no?, que dicen que por qué no se ha hecho lo mismo con Hunter Biden, ¿no?, que es la otra pata, ¿no?, que es en ese momento cuando dijo Biden, bueno, yo no voy a interferir en el procedimiento judicial porque sabe que hay causas que pueden afectar de manera muy directa a su hijo. Y esta misma tarde Trump ha sacado un vídeo muy inquietante. No sé si habéis tenido ocasión de verlo, que se titula Una nación en declive, la cual aborda todos y cada uno de los puntos en un ejercicio de comunicación política brillante, aunque no nos guste el mensaje, pero absolutamente brillante y que en una capacidad de llegada a la población norteamericana que es absolutamente espeluznante. Le habla a los mismos que asaltaron el Capitolio, sí. que lo asaltaron unos de manera real, pero había muchos detrás acompañándolos. O sea, no ha habido una crítica de la sociedad americana, oye, eso fue una barbaridad. No, es que este señor salta límites, salta vallas y sigue en esa línea, y su partido es incapaz de enfrentarse a él, es incapaz de frenar esa deriva. Bueno, no tiene y al marcos, final se ha comido, se ha comido al partido, y el trumpismo es mucho más que lo que representa su partido, con toda la historia. Yo creo que hay un uso del partido detrás. Si hubiera una definición de trumpismo, es precisamente el destrozo a las instituciones. Es decir, de todos los procedimientos que habéis hablado, los políticos, el penal, que se supone que tiene que ver con el registro, el destrozo del partido, todo tiene que ver con un ataque a las instituciones sistemático por su parte, que incluye el discutir los resultados, incluye saltarse la ley. Es decir, parece mentira un país tan aparentemente estable hace unos años, que incluso fue capaz, con todas las dificultades que tenía, de acabar con Nixon en aquel procedimiento tan difícil, pero al fin y al cabo lo hizo. Sin embargo, es un país, un Estado, que está sucumbiendo frente a un tipo con esa inteligencia que habláis del vídeo y para manejar la comunicación política, y lo que está consiguiendo es precisamente destrozar todas las instituciones una a una. Hay una nueva institución que es ha creado un nuevo juego. Jugamos con sus reglas, todos jugamos con sus reglas, y además lo que pasa en Estados Unidos tiene al final trascendencia en el resto de Europa, y lo estamos viendo. Al final es muy peligroso el que es capaz de no tener una norma. Él juega fuera de la norma, y jugando fuera de la norma todo le beneficia. Competir contra él es imposible. Efectivamente, no puedes competir en igualdad jamás, y ese marco a él es el que le funciona. Y insisto, la reflexión es ¿qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Qué ha pasado para que, en vez de restar estos comportamientos, sumen y vayan cada día más? Si somos pesimistas, podemos decir que ha pasado en el mundo, porque lamentablemente hay muchos Trump, Bolsonaro. Desde luego se han extendido esas lógicas a otros lugares del mundo. Incluso Boris Johnson, si me apuras. Sí, bueno, y también hay el 30% escaso que tiene de apoyo Biden entre la población norteamericana. Digo yo que algo también tiene que hacer. La promesa de coser la nación no se ha cumplido. En fin, ha habido pasos, digamos, erráticos, pero yo creo que esta crisis se viene gestando desde hace mucho más tiempo. En el proceso de globalización neoliberal, de crecimiento de las desigualdades sociales en Estados Unidos, genera que desde los de abajo se intente acabar con determinados privilegios en los ejes campo-ciudad, en los ejes norte-sur, y esto es algo que estamos viendo no solo en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo. Es que él ha gobernado así, él ha gobernado para hacer que cada vez esas desigualdades crecieran más. Para dividir y polarizar. Esto es anterior a Trump. Sí, él ha terminado de poner la guinda al pastel. Claro, lo que sucede es que cuando iba todo en crecimiento, la curva de crecimiento económico bien, desde Reagan, bueno, pues la cosa fluía, pero en el momento que el crecimiento económico no es tal, en el momento en que aparecen determinadas grietas en la estructura social,
eso se rompe, y en cuando aparece una persona que sabe utilizar el lenguaje, la manera que lo están utilizando Trump, pero también algunos republicanos, porque la utilización de las palabras yo creo que es absolutamente magistral. Politización armada del Departamento de Justicia, dicen en la Fox, ¿no? Bueno, yo creo que esto, a poco que lo escuche Díaz Ayuso, lo va a utilizar en breve, vamos, o sea, que siguiendo el manual de instrucciones. Nosotros estamos en la policía patriótica. La policía patriótica. El cóctel Molotov. El caso es que estamos hablando de un presidente que cuando todavía estaba al frente del país estuvo durante horas asistiendo vía televisión al asalto al Capitolio y no hizo nada. De alguna forma es eso, como se despidió, ¿no?, de la presidencia. Y hoy, nos decía Manuel, esta campaña que ha abierto para recaudar fondos, esas donaciones, nos acerca a la posibilidad de que efectivamente sea el próximo candidato de los republicanos allí. Sí, porque esto le da, no sé si legitimidad, pero al menos fuerza en un partido que efectivamente estaba dormido. Es decir, yo creo que el crecimiento y el impulso, por eso vuelvo al inicio. Un aviso para los partidos también, ¿no?, en los que haya elementos de este tipo. Aunque se lo encuentren. Su discurso va a ser el mismo. Sí, pero al menos si hay una sentencia que le condena. Sí, pero si te fijas el problema es si encima no la hay y encima puede utilizar ese victimismo de aquí a las elecciones. Pero yo creo que ahí es importante ver cómo se arma los demócratas. El otro discurso, claro, ¿no? El discurso del otro lado. Si va a ser los demócratas, los fresitas de la costa este, los que de nuevo toman las riendas del Partido Demócrata. No sé si hay muchas esperanzas por ese lado. Pero al final, es caballo ganador Trump ahora mismo. Hoy, desde luego, los demócratas han estado de perfil bastante bajo. Se retiran las tropas en Afganistán y él aprovecha eso. Conmigo no pasó, aquí estaba yo, con nosotros nos mantuvimos firmes. Y el día que Biden tiene la gran medalla de acabar con el líder de Al Qaeda, tiene un error de comunicación, tiene a Nancy Pelosi abriéndole otro frente. O sea, es que Trump juega solo y además, insisto, con su marco, ha creado su propio marco desde la presidencia contra el sistema. O sea, ha sido un presidente antisistema y que ha puesto el sistema a su favor y ha peleado contra el sistema. Y esto de ahora del FBI, le encuentren o no le encuentren, a él le sirve. A él le pone donde quiere estar, recaudando dinero y preparándose para el 2024. Sí. Decía Santiago, esa visita de Pelosi a Taiwán, las consecuencias eclipsaron de alguna manera efectivamente esa operación para eliminar al líder de Al Qaeda. Y seguimos sintiendo todavía, a día de hoy, las réplicas del terremoto diplomático que ha provocado ese viaje. China has used the drills in its military playbook to prepare for the invasion of Taiwan. El ministro taiwanés de Exteriores denuncia que China, que mantiene sus maniobras militares con fuego real en torno a la isla, está preparando una invasión. El gobierno de Taiwán ha decidido, de hecho, poner en marcha también maniobras para prepararse ante un posible ataque, Ruth. Sí, estamos en una suerte de juego de espejos, ¿no?, con lo que sucedió en Ucrania, entre Ucrania y Rusia en el mes de febrero. Eso es lo que inquieta, ¿no? Pero bueno, esto es algo que ya sabíamos en el mes de febrero, o que ya podíamos intuir que iba a suceder. De todas maneras, yo querría apuntar que el papel que juega Estados Unidos en este caso es un papel, una suerte de actor pasivo-agresivo, ¿no? Porque sabe que la acción de Nancy Pelosi va a ser leída por parte de Pekín en los términos en los que lo ha planteado el gobierno de China, haciendo esas maniobras militares, poniendo sanciones a Pelosi, ciberataques, etcétera, 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 incluso con algún error de cálculo y mandando algún misil a Japón, a las aguas cercanas a Japón, y lo hace además, y eso hace que Taiwán diga: yo necesito la protección de Estados Unidos, y tengo que reaccionar, no voy a cometer el error de Zelensky, que en el momento en el que parecía que iba a ser la invasión, pero sí, pero no, Zelensky dijo no va a haber invasión, ¿no? Y a los pocos días sucedió. Y lo decían también los expertos, ¿no, Ruth? Es que los expertos tú no. Yo sí lo dije, yo sí. Yo dije que no iba, que no que lo tú creía. también. No, sí, yo vale, también, vale. Es que quiero decir, todos los expertos daban por hecho que no iba a consumarse esa amenaza de invasión de Rusia sobre Ucrania. Lo que sucede es que ver primero
Taiwán es una isla, no es intravía terrestre. Las capacidades del ejército chino son ahora mejores que hace unos años, pero no sabemos si son suficientes como para lanzar un ataque contra Taiwán. Es verdad que en noviembre el presidente chino dijo que quería poner en marcha el proceso de reunificación de la nación china, pero yo creo que las estrategias chinas son muy diferentes y de hecho así lo ha demostrado a lo largo de su historia, muy diferentes de las rusas. En este caso, además, la asertividad en la política exterior la leemos en términos de bloqueos comerciales, aislamiento económico de Taipei, de intentar minar la popularidad del Partido de los Demócratas Progresistas de Taiwán para que pierda apoyo en las próximas elecciones, que son creo en el año 24, y ponerse de esa manera a su lado, digamos, a la clase empresarial taiwanesa, porque ve que si no recibe los suministros de China no va a poder exportar todo lo que exporta y en lo que es líder mundial. Y eso por un lado, y por otro lado, el demorar, el dilatar un potencial ataque militar en términos de guerra convencional, yo creo que le permite también colocar un relato en el marco del sur global, que es un relato ganador también, igual que lo está haciendo Rusia ahora mismo, ¿no? Es decir, el gran hegemón está intentando atacar por varios frentes, está intentando generar, desestabilizar algunos de los escenarios, en este caso en el Asia-Pacífico, y a partir de ahí, decir, nosotros somos de nuevo los de abajo, los que hemos aguantado el imperialismo, el colonialismo, y China ha sido muy inteligente durante los últimos tiempos trabajar unas políticas de cooperación al desarrollo con los países del sur global que les ha hecho tener una presencia y una percepción de presencia en esos países que es mucho más elevada que de los países occidentales. Lo vimos durante la pandemia con la exportación de mascarillas y otros... Eso es un poco eufemismo, lo de políticas de cooperación. Más bien lo que ha hecho ha sido comprar países que necesitaban desarrollo, comprándoles su deuda, haciéndoles entrar a través de la famosa ruta de la seda en algunas infraestructuras que lo que hacía era arruinar a esos países de tal forma que luego tenían que ir a pedir ayuda a China, y lo que ha hecho ha sido quedarse con la hegemonía de muchos de esos países, especialmente en América Latina, por ejemplo, donde también efectivamente colaboró con el material sanitario en la pandemia, pero yo lo llamaría algo más que colaboración o cooperación, porque yo creo que lo que hizo fue ir extendiendo su hegemonía. Tiene un problema con el idioma y la cultura y por tanto no puede tener una hegemonía cultural como la que ha tenido Estados Unidos en el mundo, la que sigue teniendo de alguna manera, pero China se ha ido metiendo en esos países sobre pretexto de esa colaboración, de esa cooperación, pero yo creo que es mucho más que eso. Y yo creo que ahora está en una situación en la que no sé si va a haber invasión o no, yo no me atrevo a decirlo porque no soy experto y por tanto así no me equivoco, pero desde luego lo que sí está en condiciones de provocar es una desestabilización del mundo mucho mayor que la que ya teníamos, que tiene que ver, fíjate, con la pandemia quedaron retrasado todo el envío aquel de material y de materias primas desde China y todavía estamos pagando las consecuencias en términos de inflación. Imagínate lo que puede ocurrir si eso se lleva a una guerra comercial o similar. No quiero que dejemos de escuchar también la última hora en Ucrania, la preocupación por la situación en Zaporilla, la mayor central nuclear de Europa bajo control ruso desde marzo y que en los últimos días ha sido escenario de ataques que Kiev atribuye a Moscú y Moscú a Kiev. Hoy la Agencia Internacional de la Energía ha avisado de que un accidente allí provocaría que medio continente europeo desapareciera de la faz de la Tierra. Acaba de emitir un comunicado en Twitter confirmando daños por el ataque del 6 de agosto en esa instalación de almacenamiento de combustible, pero las mediciones de radiación son normales y según sus expertos no hay amenaza inmediata. Reiteran, eso sí, su preocupación y piden que se detengan las actividades militares en torno a la planta. Y sobre el riesgo nuclear, en este contexto, además de tensiones, está el movimiento que ha hecho Rusia en las últimas horas. Ha suspendido las inspecciones de su arsenal que realiza la Agencia de la Energía Atómica en los países firmantes del Acuerdo de No Proliferación. Victoria García, buenas noches. Buenas noches. La central nuclear de Zaporilla está controlada por las tropas rusas. Tiene 1.200 toneladas de combustible radioactivo.
que mal manipulado puede ocasionar un desastre de dimensiones descomunales, no solo para Rusia y Ucrania, sino para buena parte del continente europeo. El jefe de la Administración Militar Regional de Zaporilla ucraniano, Olasker Skuch, decía: si ocurre un incidente nuclear, no solo el sur de Ucrania, sino también Crimea y Rusia se van a ver afectados. Una bomba nuclear contiene 9 kilogramos de uranio o plutonio. Ucrania acusa a Rusia de minar y almacenar armamento en la planta energética, que desde el fin de semana sufre daños provocados por varios ataques, aunque no fugas. Moscú y Kiev han pedido una misión de la Agencia Internacional de la Energía Atómica para revisar la situación, pero los rusos ya han anunciado que no van a permitir el acceso a su territorio ni a sus armas nucleares a inspectores de la Agencia Internacional norteamericanos. La planta de energía nuclear de Zaporilla es una instalación fortificada, pero no está protegida contra los ataques terroristas. Además, el combustible nuclear gastado permanece en la planta, lo que también puede representar una amenaza. Y en este contexto, otra arma que está usando Rusia contra Europa es la energía. De ahí toda la bronca de los últimos días. De ahí el tuit que ha escrito hoy mismo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El ahorro de gas, dice, es vital para la seguridad energética de Europa, y ha puesto en valor las medidas que están poniendo en marcha algunos Estados miembros para reducir ese consumo. Aquí, mientras el debate y el ruido continúan, van a empezar a aplicarse algunas de esas medidas en algo más de una hora. Así que antes de entrar en la bronca política que sigue, vamos a recordar lo que está provocando toda esa bronca, lo que desde hoy tienen que hacer algunos comercios, edificios públicos o establecimientos. Sira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, las medidas que entrarán en vigor esta medianoche son dos. Una de ellas es la relativa a los escaparates y la iluminación de edificios públicos desocupados, cuyas luces han de apagarse a partir de las 10 de la noche, en la que en principio no hay excepciones. La única aclaración que ha hecho el Ejecutivo en este punto es que no afecta a edificios públicos. La otra es la que fija una temperatura mínima de 27 grados para los espacios públicos, que se aplica por regla general a todos los locales administrativos, comerciales, es decir, a tiendas o grandes almacenes, por ejemplo, y de pública concurrencia, donde caben desde teatros hasta estaciones y aeropuertos, pasando por establecimientos de actividades recreativas o restaurantes. Pero esta norma sí que tiene más excepciones. Por un lado, como señaló Transición Ecológica desde un primer momento, centros sanitarios y educativos, gimnasios, peluquerías y lavanderías están exentos. También lo están los medios de transporte público en sí mismos. Tampoco tendrán que aplicarlo a aquellos lugares donde se realicen trabajos que la normativa laboral denomina ligeros, es decir, no sedentarios. Empleos en almacenes, en comercios, si implica desplazamientos continuos o manipulación de cargas, o la hostelería, por ejemplo, apuntan desde el Gobierno, estarían incluidos aquí y podrían tener el termostato a 25 grados. Y también podrán evitar aplicar esta medida, explican desde el Ministerio, los espacios que justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o dispongan de una normativa específica que así lo establezca. Esto es lo que hay, pero la ofensiva contra las medidas que ha puesto en marcha el PP continúa en la línea que está marcando la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Hoy han difundido un decálogo, un argumentario con 10 puntos que, según esa comunidad, ponen en cuestión que el decreto sea constitucional. Hablan, por ejemplo, de que Europa solo pide de momento medidas voluntarias y este plan es obligatorio. Hasta se remiten a la normativa de seguridad por la pandemia. Ellos, que han sido adalides de las críticas y de la oposición al Ejecutivo en todo lo que tiene que ver con la COVID. En fin, Radio Madrid, Adrián Prado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La esencia de ese recurso lo resume el Gobierno de Ayuso en un decálogo, 10 puntos que considera inconstitucionales porque se invaden competencias autonómicas sin justificación, se imponen medidas cuando el acuerdo europeo no es obligatorio y se choca con otras normas ya en vigor como la normativa de salud pública para hacer frente al coronavirus. Enrique Osorio es el vicepresidente madrileño. Esto no es una obligación europea, esto es un compromiso contraído con Europa de carácter voluntario. El propio Real Decreto Ley dice que España no tiene un problema de suministro de gas natural. Hay normativa estatal y de la Comunidad de Madrid que dice que las puertas tienen que estar abiertas para la ventilación porque estamos en una pandemia y ahora han legislado que las puertas hay que cerrarlas obligatoriamente. Argumentos que Madrid va a incluir en su recurso, aunque ahora no tiene prisa por presentarlo. Hay 3 meses de plazo y la comunidad va a esperar a ver qué pasa en el Congreso y si finalmente el decreto no es convalidado. Entre tanto, sigue apretando el acelerador de la bronca política. Me parece que es una propuesta que no es en absoluto seria y de verdad que tienen que replantearse las cosas que hacen. No pueden ser
tan poco profesionales y tan sectarios, porque es un auténtico cóctel molotov. Y advierte de que será imposible controlar el cumplimiento de la normativa e inspeccionar todos los locales. Así que Isabel Díaz Ayuso ha marcado ya definitivamente la línea en el PP, empeñado en mantener la polémica en torno al decreto. Lo de recurrirlo, lo escuchábamos, no va a ser inmediato, van a esperar a ver si decae en el Congreso o si se introducen cambios. También Andalucía, Galicia o Murcia, gobernadas por el PP, estudian si la norma choca con la Constitución, si a partir de ahí la llevan o no al Constitucional, y en Génova, que hoy pide los informes técnicos y jurídicos que respalden las medidas de ahorro, asumen de forma textual lo que Ayuso ha dicho contra el decreto. Sara Selva, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El Partido Popular recurre a esa estrategia, la de pedir los informes que ya utilizó el PP de Casado durante la pandemia. Los pidió durante la desescalada, cuando Madrid se quedó un par de veces sin pasar de la fase 0, y también cuando se aprobó el uso obligatorio de las mascarillas, y lo vuelve a hacer ahora. Queremos conocer esos informes jurídicos que avalan las medidas que se han publicado en el Boletín Oficial del Estado. Queremos saber cuáles son los informes económicos. Lo ha anunciado el portavoz adjunto Jaime de Olano, y lo ha hecho utilizando el argumentario de Ayuso, diciendo lo mismo que plantea la Puerta del Sol en ese decálogo. Y yo me pregunto, aquellos comerciantes que tienen su negocio abierto a las 10 de la noche también van a tener que apagar la iluminación, porque ahora en verano en muchas zonas de costas y aquí en Madrid, que es libertad de horarios, hay muchos negocios que están abiertos a esas horas. Insisten en Génova en que el Gobierno debe retirar el decreto y convocar una conferencia de presidentes, y lo mismo repiten desde el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP. Como Madrid, han decidido esperar. Dicen que sus servicios jurídicos siguen estudiando las medidas, pero que antes de recurrir prefieren agotar todas las vías. El PP quiere ver los informes técnicos, quiere verlos ahora, porque ayer en la reunión con Teresa Rivera, con Reyes Maroto, ningún consejero en ninguna comunidad pidió esos informes, ni siquiera plantearon, nos ha contado hoy aquí Teresa Rivera, en Hoy por Hoy, ni siquiera plantearon ninguna duda técnica o medidas alternativas de ahorro energético. Fernando. Es que ya antes, el 28 de julio, hubo dos conferencias sectoriales como la de este lunes, una de energía y otra de medio ambiente. Se les dijo que se estaba preparando el decreto, se les pidió expresamente propuestas y ninguna de las comunidades presentó propuestas. Antes habían recibido una carta donde se les notificaba la medida que ya se había aprobado en mayo para los edificios públicos, para la Administración General del Estado, y tampoco hubo objeción. Hubo una petición de que tenían que adaptar eso a sus respectivas administraciones y tampoco hicieron propuestas. Luego fueron cambiando, pidieron una reunión sectorial, luego una conferencia de presidentes. Es decir, yo creo que admitiendo, porque es obvio que por parte del Gobierno ha habido quizá una falta de error de cálculo o de pedagogía previa para explicar estas medidas, no midieron las consecuencias de que incluso podía provocar un problema político importante en contra del Gobierno. Creo que lo que ha habido es claramente de nuevo la posición del PP de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que encuentra réditos políticos en enfrentarse, en oponerse a todas las medidas que se aprueban desde el Gobierno central, y cómo el Partido Popular sigue a remolque de lo que le marca a Ayuso, porque no era la posición inicial de Feijóo cuando empezó el tema. Y yo creo que si analizamos las medidas que van a entrar en vigor, me parece que son pequeñitas en relación a tanta polvareda y tanto problema político, que además se le ha buscado tres pies al gato, porque a mí este argumento de que no es de obligado cumplimiento, que es un compromiso, claro, es que en eso consiste el funcionamiento de Europa. Se reúnen los ministros, adquieren compromisos que pueden no tener rango de ley, de directiva, etcétera, pero que desde luego sí que obligan a los estados a asumirlo y hacerlo. Y me pregunto qué va a ocurrir en septiembre cuando se apruebe el plan de contingencia, que tendrá medidas más duras para el caso de que se produzcan cortes de gas. Que es el primer paso, estas medidas efectivamente voluntarias, ha planteado Bruselas, voluntarias, pero que si no tienen efectos pasarán a ser obligatorias, como ha dicho también la Comisión desde el primer momento. Santiago. Al final, fijaros, yo coincido en parte del análisis con Fernando, pero el Gobierno ha medido mal. Es evidente que ha medido mal. Decía Fernando que el Partido Popular ha tomado una estrategia, pero los varones del Partido Socialista ni mucho menos están a gusto tampoco. Y los alcaldes tampoco, porque también les afecta. Al final, una medida que se veía que iba a ser polémica y que además vamos a tener que tomar más medidas en esa dirección, parece poco adecuado empezar así. O sea, yo creo que un gobierno
que quiere hacer las cosas bien, que es el gobierno del diálogo, tiene que convocar a la Federación Española de Municipios y Provincias, contarles el plan. Creo que una convocatoria de presidentes nunca está de más, o sea, creo que es un asunto que al final las autonomías son quienes van a tener que sancionar. Creo que es importantísimo que elevemos el nivel político del asunto y si hubiera llegado a sacar esto por consenso, porque al final ni el PNV le ha aplaudido las medidas al gobierno, ni se las ha aplaudido en Cataluña, el Partido Popular ha tomado su propia estrategia, pero es que los varones del Partido Socialista, ¿ves a alguno multando a alguien que no apague un escaparate? Yo no veo a Fernández Vara multando a 100 días a 300 días de unas elecciones autonómicas, multando a nadie. Pero tú acéptame también que el día 28 de julio, cuando se les notifica que se va a aprobar ese plan, si de verdad fuera así, el Partido Popular también en esas reuniones tenía que haber dicho, oiga, esto no se excede a los consejeros y tiene que haber una conferencia de presidentes que sea quien lo decida y lo discuta. ¿Qué ocurre? Que Ayuso, que para algunos por maldad y otros por astucia, lo que hace es que lo coge al vuelo ese lunes 1 de agosto y cuando ni siquiera se conoce cuál es el decreto, lo que hace es primero decir que no lo va a cumplir, luego recoge cable y rectifica, pero ve que hay una oportunidad de, bueno, de la misma forma que jugó con el apoyo electoral de los hosteleros de Madrid, de incrementar esa base electoral con otros. Que los varones socialistas no están contentos, claro, porque a nadie le gusta tener que aplicar una medida que tiene un punto de impopular, pero es que se trata de un sacrificio. Seguro que a ninguno de ellos tampoco les parece bien tomar restricciones, por ejemplo, para la sequía. A nadie. Pero lo van a tener que hacer. Y ya se están tomando en Andalucía y se están tomando en Extremadura. Pero Fernando, yo te he dicho, compro casi entero tu argumento. Claro, es que a Ayuso se la han puesto votando. Le han dado el marco, exacto, es como lo de Trump antes. Si tú le das el marco de juego a Miguel Ángel... estás haciendo. Bueno, desde luego, sí, soy absolutamente consciente, pero desde luego Isabel Díaz Ayuso, que yo no la comparo con Trump, sí tiene una gran habilidad para utilizar los temas en su beneficio. Y ella ya juega además sobre un marco de credibilidad. Yo voy al Tribunal Constitucional y cambio al gobierno. Yo digo que va a pasar esto y a los 4 meses el gobierno me está dando la razón. Esto le ha llevado a un éxito electoral incuestionable. Y ella tiene dentro de 300 días otras elecciones. Por lo tanto, regalado por Moncloa. Efectivamente. Desde aquella foto, yo lo decía aquí, desde aquella foto de las banderas donde Pedro Sánchez se va sol por idea de Iván Redondo y se coloca y la coloca al mismo nivel que él, una estadista. Al final ese día Miguel Ángel Rodríguez ganó la batalla y desde ese día pues le han puesto un marco muy cómodo. Bueno, digamos a Ayuso, que a mí no me gusta ir por el tema de los asesores. El tándem, a mí me parece que un gran presidente tiene que tener un gran asesor y además el tándem, yo creo que ellos además funcionan como tándem y el marco que le brinda Pedro Sánchez al anunciar este decreto es el mismo, el que ella necesitaba. Y yo lo decía aquí, medio en broma, desde la playa, en chanclas. O sea, es que no hizo una rueda de prensa, puso 2 tuits. Y con 2 tuits hizo que el gobierno empezara a tener un problema de comunicación. Le adelantó a Feijóo por la izquierda. No le adelantó. Y el tuit que puso ayer es el mensaje hoy también del portavoz adjunto. Ya hemos escuchado que Ursula von der Leyen ha publicado un tuit destacando que este ahorro en el consumo de gas es vital, ¿no?, para la seguridad energética de Europa. Así lo escribe. En eso ha insistido también, utilizándolo para atacar al Partido Popular, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Sin embargo, habló la que manda en el Partido Popular y desautorizó por completo al señor Feijóo. Por eso el señor Feijóo ahora tiene que elegir entre estar con Europa o estar en una oposición obstruccionista, del no a todo, destructiva, insolidaria e irresponsable. O estar con Europa o estar con Isabel Díaz Ayuso, insiste el gobierno, Ruth. Sí, bueno, yo quería apuntar que en relación con lo de la voluntariedad del cumplimiento, bueno, hay un principio irrenunciable de la Unión Europea que es el principio de solidaridad y eso es lo que se está apelando, ¿no?, en el marco de la aplicación de este decreto de ahorro energético. Y luego la gobernanza multinivel. Yo creo que Santiago tiene razón y creo que el gobierno sí que tendría que haber hecho algún esfuerzo más, no sé si tanto como convocar una conferencia de presidentes, pero sí un diálogo
bueno, tiene otras cosas que hacer. Pero dialogar entre iguales y que no se forme un pollo para aplicar cualquier medida, yo creo que es algo de lo que debe hacer el gobierno. Sí que establecer un gobierno, lo que se llama la gobernanza multinivel y llegar a un acuerdo para poder acordar esos puntos, que de hecho en Francia, siendo un país menos descentralizado que el Estado español, sí que lo ha hecho Macron, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el marco de las administraciones locales. Y a mí me gustaría apuntar aquí algo que a mí me ha llamado sobremanera la atención cambiando un poquito, ¿no?, el tercio de lo que comentabais, y es el tema de la utilización de la seguridad de las mujeres en las calles como consecuencia de la aplicación de este Real Decreto, porque me parece entre los diferentes argumentos que ha ido utilizando el Partido Popular. El Partido Popular y Ciudadanos. Ay, no, Villacís, perdón. Sí, Ciudadanos, fundamentalmente Ciudadanos, ¿no? El PP también. Sí, el Partido Popular también. Ciudadanos y el PP. Y en el cual, bueno, pues asumen que Zara y Primark y otras empresas son las encargadas de la seguridad de las mujeres. Cuidado, en el centro de las ciudades. Claro. Porque en los barrios, yo vivo en un barrio de Madrid y en los barrios hay oscuridad absoluta con o sin decreto. Ese es un argumento estúpido. Es un argumento que es realmente hiriente, sobre todo viniendo de partidos que pretenden en algunos casos, por la conformación de sus gobiernos, recortar los derechos de las mujeres, abolir las leyes contra la violencia de género, que niegan esa violencia de género, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que están poniendo en manos del sector privado. Exactamente. No hay un urbanismo con perspectiva de género que quieran aplicar. Entonces utilizan de nuevo esa herramienta. Además de que las ciudades son la Gran Vía de Madrid. Exacto. Sí, hay mucho pueblo, hay mucho. Yo fijaros sobre barrios en las ciudades. Sin ninguna duda, sobre lo que decíais antes sobre quién marca el ritmo en el Partido Popular. Te pido brevedad, Santiago. Soy súper corto. Al final, el ritmo en el Partido Popular lo marcan los señores que gobiernan, y Ayuso es una de las señoras que gobiernan, pero Feijóo tiene claro que Isabel Díaz Ayuso, con su forma de hacer política, es un activo para él, y tiene clarísimo que Juanma Moreno, con un estilo absolutamente distinto y con un resultado mejor aún, también es un activo para él. Y Juanma Moreno ha dicho que acata la ley, que no le gusta, que le hubiera gustado que hubiera habido mucho más diálogo. Son estilos distintos y siempre han convivido en el PP y van a seguir conviviendo. Tenemos que hacer una pausa, pero a la vuelta quiero que nos vayamos a otros países por cómo se están tomando allí las medidas de ahorro, si se está generando este debate, y sobre todo porque lo que está pasando es que están pasmados con la polémica que se ha generado aquí, con el ahorro energético. Ahora lo contamos. Hora 25. Marina Fernández. Empezamos a cerrar este martes 9 de agosto. Claudia Platero, buenas noches. Buenas noches, Marina. Con la ley Rider, porque un año después de que haya entrado en vigor, el Ministerio de Trabajo ha dicho que va a exigir responsabilidades a los restaurantes que trabajen con aplicaciones que incumplan esta ley, no solo a las aplicaciones que tengan a sus trabajadores en plantilla de forma ilegal, algo que el Ministerio de Yolanda Díaz asegura que se está haciendo en algunas aplicaciones como Globo. Ha dicho el secretario de Estado de Empleo que no es de recibo que haya empresas que busquen ventajas competitivas en el incumplimiento de los límites legales. Y el Real Madrid ya está en Helsinki para la final de la Supercopa mañana. Esto en el larguero. Yago de Vega, buenas noches. Hola Marina, ¿qué tal? Muy buena. Sí, ha viajado esta mañana a Helsinki, va toda la plantilla, incluso los descartes de Ancelotti con los que no cuenta para esa temporada, esos jugadores que deben salir de aquí al 31 de agosto. A las 9 de la noche esa final frente al Eintracht de Frankfurt. Hoy han hablado Ancelotti, Benzema y Modric, tres de los pesos pesados de la plantilla, luego lo escucharemos en el larguero, y pendiente sobre todo de a ver el rendimiento del Real Madrid en una final. Estamos a 10 de agosto y ya se está jugando el primer título de la temporada. Se está hablando en el Real Madrid desde el inicio de la temporada del famoso sextete de los 6 títulos a los que opta el Real Madrid. Empezaría el camino por mañana. Y déjame que te cuente también que en el Barcelona han activado la cuarta palanca. A falta de 3 ha llegado la cuarta, venta de un 24,5% del Barça Studios, le va a reportar otros 100 millones de euros, y con esto, en teoría, tienen que inscribir los fichajes, porque ha fichado mucho el Barça, 6 jugadores, 2 renovaciones, pero ahora mismo ninguno de esos jugadores está inscrito en la Liga, es decir, a día de hoy, ninguno de esos jugadores podría debutar el fin de semana. Con ese dinero el Barça quiere acelerar eso, inscribir a los jugadores y que puedan estar en la primera jornada de Liga. Decíamos ayer lío en el Barça, lío que sigue. Sí, sigue. En el Barça nos deja noticias todos los días, es una maravilla. Gracias, Diago, luego te escuchamos. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches.
Buenas noches. No sé si más que recomendar la ropa para mañana, un consejo para esta noche. Aquellos que tengáis balcón o terraza, casi que lo mejor va a ser sacar un colchón o un saco de dormir, porque va a ser duro en algunos puntos del país. De hecho, ahora mismo tenemos tormentas, esas tormentas que decimos secas, que traen muchas nubes, con muchos rayos y truenos, incluso fuertes rachas de viento. Hace poco rato en muchos puntos de la Comunidad de Madrid, rachas de más de 60 kilómetros por hora, pero de agua dejan muy poca y además no dejan las propias nubes que bajen las temperaturas. Por eso en general mínimas esta noche más altas y mañana más de lo mismo. Incluso las tormentas van a ir a menos, ya solo en los Pirineos, aquí sí que serán activas, y en la mayor parte del país con temperaturas máximas muy parecidas a las de hoy. Jordi, ya nos gustaría a todos tener un jardincito, una terraza, un balcón al que sacar el colchón, pero para los que sí tengan la posibilidad, ¿en qué puntos va a ser tan tremenda la noche? Aceptamos que hoy no te voy a dar ninguna buena noticia. Ya veo. Entonces, no te iba a decir nada, ya lo estaba asumiendo. Pero las tengo preparadas para los próximos días, ya lo verás. Pues Madrid ahora mismo, 33 grados. Es el área metropolitana la que está entre los 33 y 35. Va a ser de las ciudades con donde será más difícil conciliar el sueño. Pero ahora mismo en Toledo, 34 grados. En Cáceres también 34. O en Ciudad Real va a ser otra de las ciudades donde hasta altas horas de la madrugada la temperatura no bajará de los 30. Y como curiosidad, una de las ciudades donde se iba a refrescar, aunque no lo parezca, ya lo he hecho las últimas noches, Sevilla. De madrugada llegarán a bajar incluso de los 20 grados. Bueno, esa ya es una buena noticia, dolido, ¿no? pero mañana quiero más, Jordi. Venga, va. Hasta mañana. Y lo decíamos antes de esta pausa y de actualizar la información, mientras aquí la oposición busca cada día nuevos argumentos contra las medidas de ahorro energético, en otros países como Italia, lo que sorprende es la polémica que se ha formado aquí. Esto es lo que nos cuentan nuestros corresponsales, empezando por Portugal. El Ministerio de Ambiente confirmó hace apenas unos días estar preparando un plan de ahorro energético con recomendaciones y objetivos detallados y que podría estar listo a finales de este mismo mes. Nos podemos aumentar a solidaridad. Un gesto de solidaridad, según explicó el ministro en Bruselas, que será diseñado por el gobierno a pesar de que algunos partidos han exigido que se debata antes en el Parlamento por la relevancia de algunas de las posibles medidas aprobadas. Las más probables son la limitación de la temperatura mínima y máxima en edificios públicos, en la hostelería y en las grandes superficies, con la posibilidad de imponer multas económicas a las personas y negocios que las incumplan. Portugal se comprometió junto a España a reducir el consumo energético un 7% en caso de que sea necesario, a pesar de que la menor dependencia del gas y las escasas interconexiones con el resto del continente provocarán un impacto poco significativo en los objetivos marcados por la Comisión Europea. La entrada en vigor en Italia de la normativa europea sobre ahorro energético no supone ningún cambio, porque las limitaciones de aire acondicionado, calefacción o alumbrado, entre otras medidas, están vigentes desde mayo pasado y se van a mantener hasta abril del 2023. Todos los partidos políticos han apoyado estas medidas, incluso la derecha. No hay polémica, no se discute y los italianos en general cumplen las disposiciones del gobierno y se preparan para el próximo invierno. Se aspetta un invierno certamente de prudencia. Que será de prudencia y ahorro, ha declarado esta misma noche el ministro de Transición Ecológica, Cingolani. Mucho más sostenible en Italia, ha añadido, respecto a los colegas europeos. Aquí en Francia, a finales de julio, el gobierno anunció 2 decretos para sancionar los establecimientos que tengan las puertas abiertas mientras funciona el aire acondicionado y quienes tengan los escaparates iluminados de 1 a 6 de la madrugada. En realidad ya existe una ley que lo prohíbe, pero hasta ahora no se aplicaba, excepto ayuntamientos como el de París o Lyon, que lo han hecho recientemente. El llamado Plan de Sobriedad Energética, hecho público por el presidente Emmanuel Macron para ahorrar un 10% de electricidad y gas, no se convertirá en ley hasta octubre. Los ministros respectivos ya avanzan que el aire acondicionado deberá estar a un máximo de 26 grados y la calefacción a 19. En el Reino Unido no hay por ahora ningún plan de las autoridades británicas para ahorrar energía, ninguna norma sobre reducción de alumbrado o de la calefacción en otoño en lugares públicos o en viviendas privadas. Boris Johnson ha venido ignorando el problema que va a heredar el nuevo Ejecutivo a partir de septiembre. De acuerdo con lo que esta tarde revela Bloomberg, el Gobierno está preparando un plan de emergencia en caso de que el problema de suministro se agrave en los meses más fríos. El plan incluiría cortes de electricidad y de gas en enero. Desgraciadamente habrá otro tipo de ahorro energético porque millones de ciudadanos no podrán permitirse el lujo de poner los radiadores o de encender la estufa, ya que la subida de las tarifas es prohibitiva.
Información de Lucas Font desde Lisboa, Joan Solés en Roma, Vicens Batalla en París y Begoña Arce desde Londres. Nos hemos quedado sin tiempo de comentar el contraste con lo que pasa aquí porque queremos hablar de otro asunto. Hoy hemos conocido que WhatsApp va a incluir una serie de novedades en su próxima actualización, una serie de cambios que muchos llevábamos tiempo esperando, y vamos a hablar de eso, de la mensajería instantánea, de cómo su llegada hace más de 10 años cambió nuestra forma de relacionarnos, también nuestra forma de trabajar, como comentaba Santiago al principio del programa, cómo nos convertimos en una especie de esclavos de la inmediatez, que viven pendientes de sus teléfonos y de las notificaciones. De eso vamos a hablar estos próximos minutos. Vamos a tener además a la experta Silvia Álava, que es doctora en psicología, pero antes vamos a repasar cuáles son esas novedades, esos cambios que anuncia la compañía de Mark Zuckerberg y sobre todo ¿qué dice la gente? Lidia Ramón, buenas noches. Buenas noches, Marina. WhatsApp nos plantea 3 novedades de cara a su próxima actualización. A partir de ahora podremos eliminar los mensajes 2 días después de haberlos enviado. Hasta ahora solo podíamos hacerlo durante 1 hora. Lo que no cambia es ese famoso eliminaste este mensaje, que seguirá apareciendo y dando cuenta de que enviamos algo que no queríamos o de lo que nos hemos arrepentido. Una medida que ha pasado prácticamente desapercibida por la mayoría, que lo considera inútil. Ya está la opción de que a las 24 horas puedes entrar en un chat y en esa conversación se borran todos los mensajes. Me parecen demasiado, pero bueno, yo prefiero borrarlos antes. De las 60 horas no me gusta, porque me gusta tener mis conversaciones guardadas. Lo que sí ha causado expectación es que dentro de muy poco vamos a poder abandonar los grupos sin que nos suponga recibir mensajes en privado preguntándonos por qué. Pronto podremos hacerlo de forma silenciosa y sin que se nos notifique a ninguno de los participantes, algo que muchos confiesan llevaban tiempo esperando. Me parece el mejor invento del mundo. ¿Cuántos grupos me he querido ir y he tenido que echarle moral para irme? Todo el mundo tiene un grupo en el que hay alguien que ya no está como tan conectado con el resto del grupo, por lo que sea. Si se puede salir él sin que nadie se entere, mejor, porque aún se va a salir y aún la gente va a decir ¿por qué se sale? Aunque tenga motivos, ¿sabes? Y en materia de privacidad ahora podremos elegir a quiénes le mostramos y a quiénes le ocultamos si estamos en línea y cuándo fue la última vez que los tuvimos. Hasta ahora, si desactivábamos la función, era de forma general. Muchos explican que optaron hace tiempo por esta opción para que nadie pudiera ver a qué hora entraron en WhatsApp por la última vez. Sientes la obligación de tener que contestar simplemente por el hecho de que la otra persona vea que te has conectado o que estás en línea. Hace ya mucho tiempo decidí quitarme el leído y lo de la última hora. Siento muchas veces la presión de tener que contestar para que las otras personas pues no se enfaden. Me parece un control absoluto de la gente, cuando te acuestas, cuando te levantas. Hay incluso quien se la quitó empujado por el resto. Yo, por ejemplo, tengo quitada la última conexión porque todo el mundo tiene quitada la última conexión, o sea, ya casi por presión social. Aunque cuentan también que esta última conexión es peligrosa, se ha utilizado muchas veces como una forma de controlar incluso en el trabajo. Mi jefe nos tenía muy controladas. Utilizaba cualquier excusa de a lo mejor había salido mal la faena. Y te decía ya, pero es que claro, si anoche estabas conectada a las 2 de la mañana... En fase de pruebas está la posibilidad de que no podamos hacer capturas para aquellos mensajes configurados para verse una sola vez. La mayoría de los usuarios de WhatsApp, nos confiesa Marina, que están empezando a cansarse de la aplicación de mensajería. Cada vez contesto más tarde y me cuesta más meterme tanto tiempo durante el día. Que estás con gente, que estás agobiado y pues los WhatsApps no ayudan nada. A mí realmente es que me da muchísima pereza. Yo creo que cada vez a más gente... Por eso coinciden, si queremos una respuesta de lo más inmediata. Si es algo importante y no contesto al WhatsApp, quien quiera decirme algo o preguntarme algo importante, pues me va a llamar. Siempre nos quedará hacer una llamada de teléfono. Queremos sumar a esta hora, a esta conversación, a Silvia Álava, doctora en psicología. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estábamos escuchando las novedades que propone WhatsApp, cómo la gente es consciente de que a veces se deja llevar por esa necesidad de estar siempre disponible, cómo celebran estos cambios de WhatsApp. La pregunta sería, ¿cómo nos afecta, ¿no?, social y psicológicamente esa necesidad de estar siempre conectados con nuestros amigos, pero también el trabajo? Claro, es que fíjate, si pensamos, toda esta parte de la mensajería instantánea nos ha cambiado mucho la forma de relacionarnos y es una herramienta que es muy útil cuando somos nosotros las que lo estamos utilizando de forma completamente consciente. ¿Cuándo empieza a ser un problema? Cuando la herramienta me utiliza a mí, cuando tengo esa sensación de que he perdido el control, que por ejemplo, que es que si veo que alguien me manda un mensaje yo tengo que contestarlo inmediatamente, a veces es porque pienso que si no se va a enfadar o que si me ven en línea me van a decir ¿por qué no me estás contestando? Muchas veces detrás hay pues una falta de asertividad
de saber decir, oye, mira, ahora no te voy a contestar o ahora no quiero hablar contigo, o el no tener que dar explicaciones. Y otras veces también puede haber una necesidad de control, de quiero dejar las cosas hechas, las quiero dejar ahí controladas. Depende mucho del caso. Claro, es que se da esa paradoja de que en realidad todos los que usamos WhatsApp, que somos prácticamente todos, podríamos decidir no responder sin tener que esperar a que sea WhatsApp el que nos dé la opción de decidir quién nos ve o no que estamos en línea. Así es, al final nos falta un poco esa parte de asertividad, de ser conscientes de que somos nosotros el usuario y que somos nosotros los que podemos decidir. Sin embargo, pues oye, como a algunas personas les cuesta mucho, pues este tipo de aplicaciones que va a tener ahora nos lo va a poner más fácil. Pero es importante pensar en todo momento, tú tienes esa capacidad de decisión, no hace falta dar explicaciones. ¿Cuántas veces nos pasa en plan de, es que no me contestas y estás en línea? Cuidado, es que esté en línea no significa que tenga que hablar contigo. Igual que si yo me queda, o sea, si tú me llamas para quedar y vamos a tener una conversación, yo puedo decirte si quiero quedar o no quiero quedar. Pues esto sería lo mismo. Por ver a una persona en línea no significa que tenga que hablar conmigo. Entonces es importante que la otra persona no insista y sobre todo que todos sepamos que tenemos ese derecho a no contestar en un determinado momento, incluso a evitar tener que dar una explicación. Hemos preguntado en la calle y algunos nos decían que lo van a agradecer sobre todo a nivel laboral. A la hora de contestar o no a sus jefes, a sus jefas, esa presión se ha trasladado también a ese ámbito. Claro, aquí tenemos que ver, porque ya es una cosa diferente, ya no es que digamos estamos siendo poco asertivos, sino hay que tener cuidado, porque en ocasiones el WhatsApp se ha convertido en una prolongación como si fuera una herramienta más de trabajo, y hay que valorar y hay que decir, esto es una herramienta de trabajo, es decir, te están escribiendo a un móvil de empresa en un horario laboral, porque claro, si es el móvil de empresa en un horario laboral, pues habrá que entender que a lo mejor hay que contestar, quizás no en el momento, pero bueno, sí que dejarlo resuelto con una cierta serenidad. Claro, pero fuera de ese horario... Claro, fuera de ese horario y a tu móvil personal, que ya son cosas completamente diferentes y que están súper extendidas. Oye, estamos fuera de horario laboral y además es mi móvil personal, yo no tengo por qué contestar en un determinado momento a un jefe. Puede que en una ocasión sea algo muy urgente, pero conviene de nuevo aprender a poner límites. Y eso pasa por tener una conversación incómoda y decir, oye, estoy fuera de mi horario laboral, te agradezco que por favor esto me lo envíes en un mail y mañana lo podamos ahí gestionar. Nos suele costar mucho cuando ponemos límites, pero luego es cierto que nos ayuda a mantener a raya a la otra persona y sobre todo a sentirnos muchísimo mejor con nosotros mismos. Hemos visto cómo en la calle las personas con las que hemos hablado han recibido con entusiasmo algunos de estos cambios. No sé si esta sobreutilización de las aplicaciones o esta traducción en una sensación de disponibilidad total pueden acabar generándonos cierto rechazo. Pueden generar, en primer lugar, lo primero que nos suele generar es mucha ansiedad, ¿no? Esa ansiedad de tengo el WhatsApp lleno de notificaciones y las tengo que contestar. ¿Y qué es lo que pasa? Que como me genera una emoción desagradable, a partir de ahí incluso llego a generar un cierto rechazo de no lo quiero utilizar. Muchas veces es por eso, porque nos cuesta poner límites y decir que no. Si al final pasa por tener esa relación consciente con la tecnología y saber decir que no a determinadas personas. Aún así, yo creo que estas nuevas medidas nos van a ayudar mucho y van a facilitar la tarea. ¿Debería haber algún tipo de educación ya sobre el uso de redes sociales o de este tipo de aplicaciones que están tan extendidas que al final pasamos más tiempo relacionándonos a través de ellas, en muchos casos, que cara a cara? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque al final tenemos que pensar que es que las redes sociales han llegado a nuestra vida y nadie nos ha enseñado a utilizarlas. Por eso es importante aprender a utilizarlas de una forma correcta, que se lo enseñemos, lo primero de todo, a los niños, a los adolescentes, que, bueno, pues luego cuando trabajamos con ellos, pues por ejemplo, en las consultas de psicología, nos damos cuenta la cantidad de problemas, de malos entendidos que ocurren precisamente por escribir cosas en redes sociales o en mensajería instantánea. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí los psicólogos solemos ser bastante tajantes y siempre decimos que las redes sociales están genial, que la mensajería instantánea está genial, pero hay que saber utilizarla y sobre todo hay que tener en cuenta que las conversaciones importantes es muchísimo mejor tenerlas cara a cara. ¿Por qué?
porque tenemos que pensar que la comunicación no verbal, el cómo entonamos, la mirada que tenemos, el gesto, incluso muchas veces si tocamos a la persona, si estamos cerca, si estamos lejos, dicen muchísimo más que lo que están diciendo nuestras palabras, nuestra comunicación verbal. Cuando lo dejamos todo eso de lado, porque solamente estamos a través de una pantalla, es muy fácil que surjan los malos entendidos. Y yo te lo escribía con otro tono, pero claro, tú al leerlo lo has interpretado de forma diferente. Ya que la tenemos aquí, no sé si puede darnos algún consejo, alguna fórmula para efectivamente no reaccionar con esa sensación de ansiedad cuando recibimos un mensaje de WhatsApp, que seguro que a muchos y a muchas al otro lado les pasa que cuando les llega la notificación, solo el sonido ya les pone un poquito de mal humor o un poquito tensos. Pues fíjate que yo puedo contar lo que yo he hecho desde hace ya muchos años, y es que yo no tengo la notificación de WhatsApp. No tengo notificaciones en el teléfono. ¿Por qué? Porque al final es que estoy haciendo algo, llega la notificación y hay que tener mucha fuerza de voluntad para que no se te vaya el ojo y ya además si lo ves ya directamente en la pantalla. Si yo no tengo las notificaciones, ya soy yo quien entro a verlo cuando yo quiero y cuando a mí me interesa. No es la otra persona la que decide, sino que soy yo quien decide cuándo voy a contestar. Quizás podemos empezar por ahí. Podemos empezar por ahí, aunque también habrá quien esté al otro lado pensando, si yo las notificaciones las tengo silenciadas, pero es que al final da igual porque entro cada 5 minutos. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es trabajar esa fuerza de voluntad y el ser consciente y el decir, oye, ¿realmente por qué estás entrando cada 5 minutos? Tenemos que pensar que muchas veces lo que nos está pasando es que estamos utilizando el móvil como esa especie de chupete emocional, de estoy nerviosa, estoy intranquila, no me gusta lo que estoy haciendo, o simplemente estoy aburrida y ¿qué es lo que hago? Que navego de una aplicación a otra a ver si ha entrado algo, ¿no?, con lo que me pueda distraer. Bueno, hay que aprender también a hacer esa labor de introspección y de mirar hacia adentro y de estar a gusto con nosotros mismos sin tener que tener una pantalla al lado, que eso es algo que estamos perdiendo. Pues Silvia Álava, doctora en psicología, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25. Muchas gracias a vosotros. Y para cerrar el bloque, hablábamos con la doctora Álava sobre ese hartazgo de la tecnología, de la inmediatez, esa ansiedad digital que nos provoca. Nos lo decían también algunos usuarios con los que ha hablado Lidia, que sienten pereza cuando tienen que contestar al WhatsApp. Y hasta la ciencia ficción empieza a imaginar no lo que la tecnología nos va a permitir hacer, sino cómo vamos a necesitar huir de ella en centros de simulación analógica para hacer algo así como terapia de desintoxicación. Dani de la Fuente. Pero qué guasa, que tiene el WhatsApp, que yo me entero de todito lo que pasa. Pero qué guasa, que tiene el WhatsApp, con el dedito sin salirme de mi casa. Usamos mucho el WhatsApp y lo usamos para todo, es una red social más. ¿Has visto el vídeo de los pingüinos? Se ha hecho viral, ¿eh? Compartimos vídeos virales, fotografías, alguna subidita de tono. Si tuviera algún lío no sería tan torpe de dejarlo escrito. Compartimos felicitaciones y hasta aquellas molestas cadenas de email, reenvíala a 10 personas o morirás, también han llegado a WhatsApp. ¿Por eso me lo has reenviado? No sabía yo que eras tan supersticiosa. No, no lo soy, pero por si acaso. Mandamos audios, que es socorrido, pero... Estábamos aquí terminando de escuchar tu podcast. Se me ha ido de las manos otra vez, ¿no? 15 minutos de audios. Algunos son verdaderos podcasts, aunque podamos reproducirlos a máxima velocidad. Estamos en un montón de grupos. Casi cualquier mensaje del chat de madres se puede responder con una de estas 4 cosas. Estamos en tantos y a tantos estímulos que nos está deshumanizando. Cada vez que intento contarte mis problemas, pasas completamente de mí. Eres incapaz de mirarme a los ojos 2 putos segundos seguidos. ¿Y todo por culpa de qué? De esta mierda de móvil. ¿No crees que el chat de grupo de tus amigas del cole puede esperar 2 minutos? Es la ansiedad digital que existe. ¿Por qué tengo esta angustia? Porque te hace falta más calma, Cepar. Así es como la ficción española recoge la realidad en la que vivimos. Luego está la ciencia ficción, que suele adelantarse a esa realidad. O sea, hemos llegado a un límite que no somos capaces nosotros mismos de alcanzarnos a lo que hemos creado, ¿no? Es Laura Chivite, que ha publicado Gente que ríe, una distopía de cómo las nuevas tecnologías y las redes sociales como WhatsApp nos han distanciado más que acercado. Porque bajo esta falsa premisa de conexión o de comunicación se cometen absolutos terrorismos y a mí personalmente Internet me da muchísima ansiedad, ¿no? Terrorismos como los bulos y noticias falsas que tanto circulan por WhatsApp. Chivite vaticina en su novela unos centros de regreso a lo analógico para curar esa ansiedad. Precisamente porque vivimos agotados, nos entregamos ciegamente a WhatsApp y a otras tecnologías que aparentemente
aparentemente nos facilitan la existencia, no deberían complicárnosla. Y además son gratuitas, destaca Dave Eggers. El escritor norteamericano, que ha abordado en sus novelas de ciencia ficción como El Círculo y El Todo el poder de Meta, dueña de WhatsApp, y cómo evolucionan las redes sociales para retenernos, advierte de que estamos entregando nuestros datos gratis al sistema. Nos leen, nos ven, saben lo que compartimos, lo que nos gusta, lo que no, y no hay resistencia. Que veo que me lees, que sale el doble check, que yo sé que me ves y no me quieres responder. Que no, huevón, que estaría en el baño, saliendo de la ducha, echando un caño. Estabas a las 3, ¿qué hacías a las 3? ¿Por qué no me escribías si salía el doble check? Que no, morenito, que va a ser la conversación hoy en muchas casas a la hora de cenar, lo teníamos claro, porque WhatsApp, decíamos al empezar, lo utilizamos todos, y está esa paradoja que nos comentaba la experta de cómo no somos capaces nosotros mismos de poner unos límites, Ruth. Sí, es una dependencia que nos hemos creado, ¿no? Existen esos campos de reeducación ahora para adolescentes, ¿no? Para que se desenganchen del móvil, porque no solo el WhatsApp, es el móvil en su conjunto, ¿no? Nos ponen toda la información, el acceso a todo a la mano y bueno, nos genera una dependencia, es la droga de este siglo también, ¿no? Santiago, no sé si vas a acabar en uno de esos campos que dice Ruth. A mí hablarme de WhatsApp es como hablarle a Noé de tormenta o a Zidane de volea, es lo mismo. Yo soy absolutamente un caso a estudiar porque mi oficina es el teléfono móvil. Yo no escribo en otro sitio que no sea el teléfono móvil. O sea, mi mundo laboral se reduce a un teléfono móvil. O sea, soy un claro ejemplo de alguien que vive esclavizado al móvil. Eso sí, es facilísimo curarse. Facilísimo. Yo un día a la semana lo paso a caballo y entre naturaleza. Y os aseguro que ahí no hace falta el móvil. Y esa cura me sirve para equilibrar. Y yo creo que en las herramientas no está el problema está en nosotros. Claro, está en el uso. Bueno, tomo nota y me compraré un caballo. Es que eso te iba a decir. El mejor caballo. Si hay que escapar a caballo de WhatsApp. Escucha, no sé cómo le voy a tener en mi casa en Madrid, pero ya me apañaré. El mejor caballo siempre. No hay que ponerle a cargar, ¿no? Prestado. El mejor caballo siempre, Fernando, prestado. Yo viví mucho tiempo de los caballos y tengo amigos que los tienen. Sí, eso es como los barcos. Como el barco, es que estaba pensando lo mismo. Igual, solo eres feliz si te compras un barco el día que lo compras y el día que lo vendes. Efectivamente. Bueno, pues Ruth Ferrero, Santiago Martínez Vares, Fernando Garea, muchísimas gracias a los tres. Súper placer. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.